Se denomina Renacimiento al movimiento cultural que surge en Europa en el siglo XIV, caracterizado por un renovado interés por el pasado grecorromano clásico y especialmente por su arte. El Renacimiento italiano se origina en las ciudades que florecieron en el centro y norte de Italia, como Florencia, Milán y Venecia. Imitación de la arquitectura y la escultura de Grecia y Roma. Realización de una belleza ideal ajustada a cánones dictados por la razón. Búsqueda de la serenidad y el equilibrio que proceden de la armonía del todo. Expone historias y sucesos reales o ficticios, sacados de la religión, de la mitología o de la historia. Es realista. Las figuras humanas o de animales y los objetos inanimados están reproducidos con el mayor cuidado. El cuadro se presenta con la perspectiva geométrica y da la ilusión de profundidad. Se da interés preferente al cuerpo humano, en particular al desnudo, cuya anatomía se estudia y copia cuidadosamente. La primera etapa del Renacimiento se llama Quattrocento y se da en Italia en el siglo XV. Los dos mayores exponentes de la arquitectura del Quattrocento serán Filippo Brunelleschi y León Battista Alberti. La arquitectura se inspiró en la arquitectura clásica y podemos distinguir dos características. Búsqueda del orden y proporción. Uso de elementos clásicos como arcos de medio punto, columnas, frontones, cornisas y cúpulas. La escultura, inspirada también en los modelos clásicos, se centró en la representación del cuerpo humano. Mientras que en la escultura medieval primaba el arte narrativo, ahora nos encontramos con un arte menos narrativo y mucho más sensorial. Lorenzo Ghiberti. Su obra maestra será la puerta este del baptisterio de la Catedral de Florencia, la Puerta del Paraíso. Adoptó la forma cuadrada muy apropiada para conseguir un efecto pictórico. El efecto lo consigue decreciendo el modelado hacia el fondo, donde coloca como pantalla paisajes naturales o arquitecturas clásicas. Donatello representó sobre todo el cuerpo humano en todas sus etapas, en su infancia, juventud y vejez. Destacó por el dominio de la técnica de bajo relieve. Debe bastante al pasado clásico. La belleza clásica, la delicadeza se nota desde sus primeras obras. Tema central de la pintura será el del dominio de la perspectiva lineal. Buscará el equilibrio en la composición. El paisaje irá poco a poco ganando terreno. Se vuelve a admirar la naturaleza. Angélico. Fue llamado angélico y también beato por su temática religiosa, la serenidad de sus obras y porque era un hombre de extraordinaria devoción. Su obra, de principio del Quattrocento, combina elementos góticos con otros novedosos elementos. Masaccio fue el primero en dominar plenamente las leyes de la perspectiva. Sus figuras destacan por su monumentalidad, como puede apreciarse en el tributo de la Capilla Franceschi de la iglesia de Santa María de Florencia. Piero de la Francesca. Sus obras se distinguen en primer lugar por el tratamiento volumétrico y la falta de expresión de las figuras. También se preocupó ampliamente de las perspectivas. El Cinquecento. La segunda etapa del Renacimiento se llama Cinquecento y se da en Italia y en el resto de Europa durante el siglo XVI. Ahora la ciudad más importante será Roma. Las dos figuras fundamentales de la arquitectura italiana del siglo XVI serán Bramante y Miguel Ángel. La arquitectura del Cinquecento romano se inspira directamente en los modelos clásicos sin olvidar la estética de Alberti y su búsqueda en la armonía, el orden y la proporción. Opta por las plantas centralizadas con Miguel Ángel Buonarroti.
prototipo del artista del Renacimiento. Su obra supone el punto culminante, propicia la aparición del manierismo y anticipa el barroco. En Roma realizará la reforma de la Plaza del Capitolio. Escultura. La escultura del Cinquecento buscará la grandiosidad y la monumentalidad inspiradas directamente en las esculturas clásicas descubiertas en Roma, gracias a una ferviente actividad arqueológica. Juan de Bolonia. Influenciado por Miguel Ángel, sus obras desarrollan en el pleno estilo manierista, anunciando ya el barroco. Destacan su fuente de Neptuno en Bolonia, Sansón y un Filisteo en Londres, o el rapto de las Sabinas en Florencia, y entre otras. La pintura, el Cinquecento. Se rinde culto a la belleza, desaparece la dureza de los modelados y la pintura deja de emular a la escultura. El Cinquecento es el momento del desnudo femenino. Leonardo da Vinci, artista, pensador e investigador italiano que, por su insaciable curiosidad y su ingenio polifacético, representa el modelo más acabado del sabio renacentista.